Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. 1:24 de la tarde, la vacunación contra la COVID-19 ha sido una de las noticias más esperadas y esperanzadoras de este año, aunque también en paralelo nos encontramos con gente que todavía duda, no de esta vacunación, que habla de que no se va a vacunar, que no se fía. Vamos a hablar de, pues esta vacunación, estas vacunas, con el doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Inmunología, además de profesor de la Universidad de Valladolid y vicerrector de esta universidad, Alfredo Correll, que va a dar una conferencia online la próxima semana en Tres Cantos. Alfredo Correll, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias sobre todo por hacernos un hueco en su agenda, que sabemos que le pillamos entre diferentes clases. Es curioso que a pesar de los efectos negativos de esta pandemia, hablamos, por ejemplo, lo primordial de esas muertes, ¿no?, durante este año y que todavía se siguen produciendo, todavía nos encontramos cuando hay una vacuna de gente que dice que no se fía, ¿no?, que no se la va a poner. Sí, ha sido una cuestión que se ha suscitado fundamentalmente con esta vacuna y probablemente debido a la rapidez con la que se han preparado por primera vez en la historia este compuesto, porque pues la ciudadanía sabe que la elaboración de la vacuna es un proceso largo, laborioso, años. Estamos hablando de algo que dura entre 5, 10, a veces incluso más años. Y entonces, pues pensar que en 10 meses se han podido realizar en este caso, pues ha generado o ha suscitado dudas entendibles. Así que nos hemos encontrado con una intención de vacunación inicialmente, según las encuestas del CIS, muy baja. Pero esto habrá que revertirlo. No, desde luego, y la información está bien, ¿no?, para revertir esas opiniones. Empecemos por esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que cuando normalmente una vacuna se desarrolla en más años, en esta ocasión ya las encontremos, ya las empresas las estén creando, ¿no?, a 10 meses? Pues esto ha sido posible por una combinación de factores que se han dado por única vez en la historia, que yo espero que no se vuelvan a producir. Esta pandemia ha afectado por igual a todo el mundo, a los países ricos o los países pobres, y ha supuesto una colaboración científica internacional sin precedentes. Además, las nuevas tecnologías nos han permitido colaborar en tiempo real. Así que, pues los científicos que habitualmente publican los datos cuando ya está todo muy acabado, en esta ocasión, pues han hecho un cambio en su forma de actuar y han empezado a compartir información desde el primer momento. Esto no ha pasado nunca. No había pasado hasta ahora. Tampoco había pasado hasta ahora la inversión económica tan brutal que ha habido en una vacuna como en esta. Por poner una referencia, el virus del SIDA, que fue una pandemia de hace unos 40 años, el VIH, todavía no tenemos una vacuna efectiva. Bien, es verdad que esto no es por la inversión solo, es un virus un poquito más complicado de abordar que el actual, que el coronavirus. Pero no se ha conseguido en 40 años y la inversión no ha sido tan fuerte como la que hemos tenido ahora. Y como tercera cuestión, se podría decir que el RNA, que ahora se ha puesto también muy en duda si esto nos va a hacer transgénicos y todas estas cosas, se estaba preparando para el primo hermano, para el SARS-1, el que se produjo en el año 2003, hace unos 17 años, y entonces la adaptación de esta vacuna para el nuevo ha sido muy rápida, ha sido extraordinariamente rápida. Entonces, han coincidido esas tres cuestiones y esto nos ha permitido acortar los tiempos bastante. Ya que he hablado de estas vacunas de RNA mensajero, creo que así se llaman, ¿exactamente en qué consisten? Es un RNA más que mensajero, que es lo que estamos diciendo todos, es la M, en este caso es de modificado. Pero de hecho eso da el nombre a la propia empresa Moderna. El mod inicial es de modificado y el final de Moderna es RNA, si te fijas. Entonces ahí entre medias se ha puesto una E y pues con esto te digo que es una empresa que está desde hace ya mucho tiempo focalizada en el tratamiento con esta molécula. También hay que decir que es una molécula que se lleva trabajando con ella para su uso en humanos la friolera de 40 años, que luego todo el mundo cree que nos hemos inventado la tecnología en el año 2020 por motivo de la COVID. No, gracias a Dios la ciencia trabaja durante muchos años para que al final tenga fruto y tenga aplicación en nuestra salud. Y este RNA, en cualquier caso, es una molécula con información genética
que entra en nuestras células y hace que nuestras células produzcan la proteína famosa del virus, la proteína S, y nuestro sistema inmunitario responda frente a ella. Esto es transitorio, dura muy poquito tiempo porque es una molécula muy inestable, es una molécula muy frágil, así que también yo intentaré transmitir que este miedo a que nos transforme genéticamente es absurdo. Esta molécula no puede de ninguna manera cambiar nuestro ADN, nuestros genes no los van a cambiar y su acción va a ser muy corta en el tiempo. Así que la gente esté tranquila porque la seguridad que han demostrado hasta el momento estas vacunas son espectaculares, es muy buena. Ujú. Volviendo al hilo de la anterior pregunta, que hablábamos de los plazos, ¿no? Para crear una vacuna fiable y de que, bueno, debido a la gran inversión, a que ha habido muchos grupos, muchos investigadores investigando, se ha podido sacar ya varias vacunas digamos, al mundo. Recordemos cuáles son las fases, ¿no? Para probar una vacuna. Creo que son en realidad 3, ¿no? Son muchas fases. Tú me estás hablando de las 3 fases en las que ya, digamos, que se prueba el producto en humanos. Ujú. Hay una fase, digamos, 0, que es lo que llamamos la fase preclínica, en la que una vacuna y cualquier otro fármaco que se vaya a desarrollar se prueba en el laboratorio. Se prueba bien en células, en crecimiento en el laboratorio, o también, y a veces es obligado, en animales, en modelos animales, para ver, pues sobre todo, la cuestión que más agobia en este tipo de tratamientos es la seguridad, es decir, que no produzca ningún efecto secundario grave. Entonces, una vez que se pasa estas fases de que en el laboratorio, en células y en animales funciona razonablemente bien y no hay efectos colaterales graves, empiezan la que tú me preguntas, que son las 3 fases en humanos, que son la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En la fase 1 se hace en muy pocos individuos, igual poco menos de 100, y de nuevo, el objetivo fundamental es la seguridad, es decir, está produciendo alguna acción tóxica, está produciendo algún efecto adverso grave, severo, y esta es la primera fase. Por eso se hace muy poca gente. Y luego, si todo esto pasa y no hay ningún efecto adverso grave, la segunda fase de una vacuna lo que se mira es si realmente estimula el sistema inmunitario, que es el objetivo final. Pero fíjate que primero se mira la seguridad y luego ya si produce alguna alteración en las defensas para protegernos de este virus o esta bacteria de la que nos estén vacunando. Ujú. Esa es la segunda fase. Esto se hace ya en un grupo de personas voluntarias un poquito mayor y aquí se ajustan la dosis, si va a ser una vez, si van a ser 2 veces, qué cantidad me tienen que dar, cada cuántos días. Todo esto se ajusta, se hacen varios diseños y el que mejor funcione pues es el que se elige. Ujú. Y con estos datos se pasa a la fase 3, que es la que normalmente se hace en miles de personas. Habitualmente una fase 3 se hace en 3 a 5.000 y fijaros, en este caso se han tirado a un objetivo muchísimo más ambicioso porque en la de Pfizer se ha ensayado en 44.000 personas, la de Moderna en 30.000, es decir, se han hecho unos ensayos de fase 3 amplísimos. Ujú. Y ahí lo que se ve ya es si es efectiva del todo. Es decir, me han inmunizado, sé que está estimulando mi sistema inmunitario, se sigue, por supuesto, recogiendo la seguridad, es decir, que no haya efectos adversos. Todo esto se sigue durante todo el proceso, incluso ahora, que estaríamos en la fase 4. Y finalmente, lo que más importa es, una vez inmunizados, cuántos tienen la infección. Entonces, aquí es donde se calcula esta efectividad, esta eficacia final, que es cuando se ha determinado que es un 94-95%. Esto cuando llegue a su uso masivo, como estamos ahora, normalmente se va a reducir esta eficacia del 94-95% porque no está todo controlado, porque hay gente que no se pone la segunda dosis, porque a lo mejor no se ponen las dosis con el tiempo que se debieran poner, por un montón de cosas. Ujú. Pero en este ensayo, pues las efectividades fueron fascinantes. Y te Ujú. decía que ahora la fase 4, que se hace para muchos fármacos, sino para todos, es que una vez que ya está aprobado, está comercializado, se sigue durante muchos años registrando cuáles son los posibles efectos adversos y consecuencias secundarias de la administración. Y esto al menos durante un año hay un compromiso por parte de las empresas para obtener la licencia definitiva Ujú. y, por lo tanto, lo que tienen en este momento es una licencia profesional de su uso, pero cuando pase un año y tengan recogido todo esto, tendrán que documentarlo, qué es lo que ha pasado, y ahí, si todo sigue funcionando, tendrán la licencia definitiva Ujú. del producto.
Mucha gente cuando dice que no quiere vacunarse, además de, bueno, pues explicar algunos argumentos que no vamos a hablar ahora, habla de que espera que haya una inmunización de grupo o de rebaño, así se ha denominado. Vamos a aclarar exactamente qué es esto y sobre todo también para conseguir esa inmunidad, ¿cuánta gente se tiene que vacunar? La inmunidad de grupo, a mí me gusta mucho el concepto de rebaño, porque aunque, bueno, pues gente con muy mala intención lo ha deformado y han dicho los borregos, bueno, pues con todo el respeto a los borregos, la inmunidad de rebaño es el arropo, es el abrigo que consigues con los que se vacunan a tu alrededor. ¿Y quién necesita este abrigo? Pues personas que no se pueden vacunar. Y hay personas que no se pueden vacunar o bien porque tienen alguna enfermedad de base que les impide vacunarse, o bien porque tienen alergia a alguno de sus componentes. Y mientras que no haya una alternativa que no les dé alergia, no se van a poder vacunar. Entonces, estas son personas que claramente por motivos de salud no se van a poder vacunar y en cambio se pueden beneficiar de que todo su entorno esté vacunado porque les va a hacer de muro de contención. Por ese motivo se llama inmunidad de rebaño, también se puede decir inmunidad de grupo, inmunidad social. Es un concepto que, por ejemplo, en España ha funcionado muy bien para vacunas como el sarampión. La inmunidad de rebaño tenemos el 96% de la población vacunada y se necesita un 95%. ¿Cómo se calcula cuánta gente tiene que estar vacunada para hacer este muro de contención? Pues se calcula con la famosa R0, que es este crecimiento del virus, que más o menos viene a ser a cuántas personas contagia una persona infectada y que para el caso del sarampión es muy alto, es muy contagioso y una persona con sarampión puede contagiar hasta 18 o 20 y en cambio para el coronavirus se ha calculado que esta tasa de infectividad, esta R0, es más baja, es muy variable, entre distintas zonas es distinta, pero digamos que la media se ha calculado entre 2 y 3. Una persona contagiada puede a su vez infectar a 2 o 3 amigos o convivientes o quien sea. Ujú. Pues con ese dato se ha calculado que tiene que estar inmunizado para hacer de contención de esta enfermedad el 70% de la población. Y ese 70% incluirá los que se han inmunizado de modo natural, porque han tenido la infección y han generado una respuesta inmunitaria, más los que consigan esta inmunidad debido a la vacunación. Ujú. Y No sabemos exactamente cuántos han infectado. Hay un dato de una tasa mínima que nos dio el estudio seroprevalencia. El último dato sería un 10%. Así que tendríamos que tener un 60% vacunados para llegar al 70% necesario. ujú. Y una cuestión, ¿qué es mejor o qué duraría más, la inmunización por la vacuna o la inmunización por haber tenido el virus? Bueno, en este momento estamos todavía sin saberlo a ciencia cierta, porque van cambiando los datos de una semana para la siguiente. Ahora mismo, de vacunas, lo último publicado es que dura 4 meses, pero es que porque no ha habido mucho más tiempo para ensayarlo. Desde que se generaron las vacunas y se ha estudiado cuánto tiempo dura esta inmunidad, como mínimo, sabemos que la inmensa mayoría de los vacunados la mantienen 4 meses. Ujú. Y en cuanto a la inmunidad natural, pues al principio nos asustaron mucho algunas evidencias de que se perdía enseguida. Y parece que se pierde rápido para las personas que la han pasado asintomáticas. La cantidad de inmunidad está un poco en proporción a la gravedad un poco de cómo se ha pasado la enfermedad. Ujú. Entonces, personas que han tenido síntomas les dura más y los que han estado graves, pues igual les dura mucho más. En este momento hay un nivel de inmunidad suficiente, parece ser, al menos durante 8 meses. Pero insisto, es un poco el último estudio que se ha publicado. Ujú. Así que habrá que esperar, según vayan pasando los meses, igual vamos sumando, y Ujú. tanto a las vacunas como a los que han tenido la infección natural les vamos sumando. Lo que sí parece, y esto ha hecho que se promueva también mucho la vacunación en este sentido, es que la inmunidad de la vacunación, los anticuerpos, que es una de las herramientas que contaré en esta charla la próxima semana, los anticuerpos son muy buenos bloqueando el virus para que infecte otras células. Y en la inmunidad natural, siéndolo también, no tenemos la certeza de que en todos los individuos se produzcan estos anticuerpos, digamos, bloqueantes. Entonces, bueno, por eso, a pesar de haber pasado la infección, a algunos se les recomienda
o a todos les recomienda la vacunación. Ujú. Bueno, pues muy interesantes datos o, bueno, pues valoraciones sobre explicaciones, ¿no? Sobre esta vacunación, estas vacunas. Vamos a recordar que, bueno, esto ha sido una especie de aperitivo, ¿no? Para esta charla conferencia que va a tener lugar este próximo martes 26 de enero a través del formato online, ¿no? Y que sobre todo estará abierto porque así ya a los ciudadanos que puedan participar en esta conferencia puedan hacer algún tipo de preguntas a usted. Recordamos que lo organiza la Universidad Popular Carmen de Michelena y justamente hoy a las 12 pues se iniciaba la apertura de inscripción a través de la página web para poder apuntarse a esta charla, recordamos, del 26 de enero. Alfredo Correll, que es doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de inmunología, profesor de la Universidad de Valladolid y vicerrector de esta universidad, gracias por atendernos nuestra llamada y por haber explicado todas estas cuestiones tan interesantes sobre la vacunación. Gracias a vosotros y buen día y mucha inmunidad para todos.